Bendiciones y buen día. Es un gusto que podamos compartir en la clase número 5 de la materia Iglesia Contemporánea. Hemos estado estudiando los 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Vimos cómo los pioneros, cómo estos misioneros que fueron tocados por el Señor para poder venir a este lugar, a este país, a poder evangelizar, también ya estaba cobrando las primeras víctimas a causa de las enfermedades que contrajeron Nicaragua de la fiebre amarilla. Este día vamos a compartir específicamente la llegada de don Roberto Bender a El Salvador y para eso voy a compartir el material que ya tienen ustedes en su dispositivo y vamos a estudiar la llegada del amado apóstol a El Salvador, don Roberto Bender. El 6 de septiembre del año 1896, don Roberto Herman Bender escribió a la misión centroamericana con el deseo de querer venir o ingresar a ella. Esta solicitud del 6 de septiembre fue aceptada hasta el 1 de noviembre del mismo año. Su formación fue en San Paul, Minnesota, y los rudimentos del español bajo la enseñanza de William McConnell fue porque él le había aprendido y practicado durante 5 años durante su misión en Costa Rica y quien estaba en ese entonces en Estados Unidos por un periodo de descanso necesario. Cada uno de estos misioneros, después de 4 o 5 años, la misión centroamericana les enviaba para que pudieran descansar, para que pudieran reponerse y posteriormente continuar con su viaje misionero. Este señor, William McConnell, fue quien le enseñó, estuvo bajo la enseñanza de él para poder aprender español, ya que él había estado practicando durante 5 años en Costa Rica y en ese momento estaba en los Estados Unidos por un periodo de descanso, como lo mencionábamos, por causa también del estado delicado de la salud de su esposa Minnie. En el año 1897, en febrero, él terminó su estudio y salió rumbo a El Salvador. En el vapor Stewart llegó a Puerto Cortés, Honduras, el 4 de marzo. Se encaminó también a Santa Rosa de Copán, donde se quedó ahí hasta del 12 al 29 de septiembre, fecha en la que salió a pie para San Salvador. Probablemente en ese entonces, en ese tiempo, los medios de transporte eran, tal como lo menciona en la matanza de Huayúa, que era a lomo de mula, se menciona, ese era el transporte que existía, pero vemos que don Roberto desde Santa Rosa de Copán se quedó del 12 al 29 y desde esa fecha salió a pie para San Salvador. Esa visita a Santa Rosa le dio la oportunidad a don Roberto para poder conocer una nueva obra de la misión centroamericana, que ya antes un equipo de misioneros se estaba levantando ahí bajo la dirección del obispo o bishop. Además, en aquella ciudad conoció a la señora Bella Purves. Ella era una misionera soltera, quien era parte de ese equipo que trabajaba y que luego, más adelante, fue su esposa. Don Roberto llegó a la capital, a El Salvador, el 6 de abril de 1897, 4 meses más tarde después de haber emprendido su viaje, 6 meses más tarde después de haber emprendido su viaje, quedándose en la casa donde estaba viviendo los Purdier, en la intersección de la octava calle Oriente y la calle de la Chacra. Así fue como inició una carrera misionera que duró aproximadamente 37 años y que le ganó a don Roberto el título de el amado apóstol de El Salvador. Él tuvo que enfrentar diversas situaciones, dentro de ellas está la enfermedad de su esposa, sin embargo podemos apreciar el amor que tenía a la obra, el amor que a él le movía o le motivaba el poder evangelizar a El Salvador. Con la experiencia de don Samuel Purdier en el trabajo de la imprenta en México, él empezó a imprimir literatura evangélica, como himnarios, tratados y estudios bíblicos, entre otras cosas.
En el año de 1897, en el mes de julio, don Roberto y el joven José Purdié, al ellos regresar de una gira de evangelización, encontraron ahí que don Samuel se había herido un dedo mientras trabajaba con la imprenta. Estos accidentes suelen suceder con las guillotinas, con las herramientas que se manejan en las imprentas. Después de pocos días, él contrajo el tétano. Esto fue empeorando, su estado empeoró y predicó la última vez en el culto del 1 de agosto. Ese mismo día él escribió una nota, dejó una carta que iba a mandar a un amigo. Nunca él concluyó esa carta. Sin embargo, después de varios días de sufrimiento, él murió el 6 de agosto de 1897 a las 5:20 de la mañana y sus últimas palabras fueron muy impresionantes. Él mencionó: este sufrimiento es duro, pero el paraíso me lo recompensará. Una convicción de don Samuel del hecho de saber de que su sufrimiento, de que su dolor a causa de haberse herido en la imprenta, le trajo sufrimiento y desde luego le trajo el fin de su carrera. Sin embargo, él estaba convencido y decía: este sufrimiento es duro, pero el paraíso me lo recompensará, dando a entender que la vida futura, que la vida que le esperaba era muchísimo mejor, tal como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el hecho de poder decir que el morir es ganancia. Esta enfermedad mía es más seria que la que ustedes piensan, mencionaba. No hay más remedio que confiar en Dios. Y lo que él mencionó con palabras determinantes: que se haga la voluntad de Dios. A uno de los obreros salvadoreños que estaba cerca le dijo: me ha agradado mucho comenzar la obra del Señor en El Salvador y deseo que los buenos hermanos salvadoreños, imagínense el compromiso que tenemos nosotros, las palabras que salieron de don Samuel Purgué: me agrada el hecho de comenzar la obra en El Salvador y deseo que los buenos hermanos salvadoreños continúen la obra que he comenzado. Pasó de esta vida, se despidió pronunciando repetidamente el nombre del Señor Jesús. Él fue sepultado en el Cementerio General de San Salvador, en una parcela que todavía guarda sus cenizas. Llevaba él apenas un año de trabajar en El Salvador cuando murió. Durante agosto y septiembre su hijo concluyó también algunos trabajos que estaban pendientes de la imprenta, que cuando don Samuel murió, y el 8 de octubre José y la señora Purdié también se regresaron a Estados Unidos. A don Roberto Bender, quien llevaba 4 meses de estar en El Salvador, cuando se enteró que don Samuel murió, a él le iba a tocar trabajar por casi 2 años. Los primeros bautizados. Es innumerable la lista de las personas que se bautizaron, y antes de su muerte, sin embargo, don Samuel tuvo la bendición de poder hacer el primer bautismo evangélico en la República. Hay un texto en el cual menciona el contenido o de la constancia cuando una persona se bautizaba. Sin embargo, he querido compartir con ustedes el primer creyente evangélico que se bautizó en El Salvador. Imagínense qué casualidad. No era salvadoreño, sino que era cubano. Es decir, que los cubanos fueron los primeros, ese cubano fue el que fue conmovido y el que fue obediente al llamado o al mandato que el Señor le hizo. El nombre de este primer persona que se bautizó en El Salvador es Marco Aurelio Toledo. Él se bautizó el 27 de diciembre del año 1896. Los primeros salvadoreños que recibieron a Cristo y se bautizaban eran miembros de una familia de San Salvador de apellido Herrador. La señora Cruz Alfaro de Herrador, José Antonio Herrador y Rodolfo Alfaro Herrador. Ellos lo que hicieron fue poner su fe en Jesucristo como su Salvador en el año de 1897, y ellos fueron bautizados por don Roberto en la noche, el día viernes 25 de febrero ya del año 1898. ¿Cuál fue la primera iglesia que se estableció? Porque el hecho de realizar los cultos no quiere decir que no había un fin. Lo que quería don Roberto era también poder extender el evangelio, pero que hubieran sedes, que hubieran iglesias en las cuales se pudiera continuar la evangelización.
No obstante que ya habían creyentes bautizados, aún no existía en El Salvador una iglesia ya definida. Aparentemente las dificultades para establecer una iglesia local en la capital llevó a don Roberto a concentrar sus esfuerzos en Ilopango, donde parecía que había más apertura de la gente que en la misma capital. El 8 de marzo de 1898, don Roberto empezó cultos en Ilopango, una población que en aquel tiempo era una aldea apenas de 500 habitantes y no tenía una cura residente. Si bien hubo buena asistencia desde el principio, se desató también una fuerte oposición. El 15 de marzo, don Roberto escribió: hace una semana tuvimos el primer culto. Muchos asistieron y algunos tuvieron que estar afuera de pie por falta de espacio. Al siguiente día, el alcalde nos llamó a su oficina, menciona él, para pedir cuenta de nuestra conducta. Pareciera ser que como habían oposiciones, como habían personas que estaban demandando, lo llamó el alcalde para pedir cuenta de su conducta. Además, le pidió que le mostrara una licencia. Le dijo que la ley permitía la libertad total de culto y él me contestó que era diferente en las aldeas. Estaba como también justificando su conducta como autoridad, el alcalde. Él se trató de defender, de decir que había libertad de culto, sin embargo, menciona el alcalde que en las aldeas era diferente. Eso dice que le dio la oportunidad para testificar de la fe. Dice don Roberto que él fue a la capital y también ahí consiguió al gobernador departamental una orden para que las autoridades en Ilopango no lo molestaran. Él siguió con los cultos una y otra vez y el alcalde lo volvió a llamar. Sin embargo, al cuestionarle, don Roberto le mostró la orden que le había dado el gobernador departamental, la cual lo que hizo fue dejarlo sin palabras, lo dejó callado. Esa misma noche, una multitud de personajes utilizados por el enemigo se reunieron afuera y justo mientras él estaba comenzando a predicar, ellos empezaron a tirar piedras. No hubieron heridos. Otra tarde volvieron a llamarlo para decirle que llegarían a las 9 de la noche y que si los encontraban predicando tendrían que dormir en la cárcel esa noche. Y don Roberto no se fue a esconder. Dice que él tuvo el culto a las 9, sin embargo, ellos no aparecieron y terminaron el culto en paz y tranquilidad. Sin duda era una estrategia del enemigo para poder frenar la propagación del evangelio. Luego encontramos que vale la pena mencionar que en junio del mismo año, 1898, en respuesta a la invitación hecha para la apertura de casas donde fuera posible celebrar los cultos, es decir, que desde el púlpito, desde el lugar donde se predicaba, fue abierta o se le dio una apertura para predicar en las casas, como celebrarlo a través de células. Algunas personas ofrecieron sus casas, pero por lo que don Roberto también inició conferencias en San Martín. Sin embargo, ellos tuvieron que suspender los cultos debido al peligro para los que habían ofrecido sus casas, pues fueron amenazados también por algunos fanáticos, hasta llegaron a la casa de reunión con machetes, pistolas, exigiendo que les entregaran al misionero, quien afortunadamente ya había salido minutos antes. Sacaron al padre de familia y lo llevaron al alcalde, quien le ordenó que ya no permitiera que don Roberto llegara a su casa. ¿Cuántas acusaciones, cuántos estorbos del enemigo tuvieron que atravesar nuestros antepasados, las personas que fueron pioneras de predicar el evangelio en El Salvador? Dice que la obra siguió adelante en Ilopango, organizándose oficialmente como iglesia el 5 de julio del año 1898, y don Roberto y don Antonio Ayala fueron sus primeros ancianos. Y en aquel mismo día bautizaron 7 creyentes, quienes eran Antonio, Alejandro, José María, Jesús Cabrera, Trinidad Herrera, Rochenda Herrera y Josefina Chica. Lastimosamente, esta iglesia evangélica en Ilopango, la primera en la República, ya no existe. Y finalmente, la fundación de la iglesia en San Salvador. Don Roberto había llegado a El Salvador a pie, tal como lo mencionamos, desde Santa Rosa de Copán, y que había estado 17 días ahí, donde conoció a una misionera soltera que se llamaba Bella Purvis. Ella lo que hacía era trabajaba como parte del equipo misionero en la obra pionera en Honduras.
Aparentemente, durante aquella visita empezó una amistad, un intercambio de miradas, de sonrisas. No lo menciona el libro, pero sin embargo me imagino que fue de esa manera. Durante ese tiempo empezó una amistad que floreció en amor, pues 3 años después, el 21 de marzo de 1899, ellos se casaron. La boda se celebró en Santa Rosa de Copán, en Honduras. Regresaron ellos a El Salvador en abril y empezaron sus ministerios juntos. El 22 de abril de 1899 iniciaron también cultos de evangelización en la capital. Desde entonces los esposos Bender distribuyeron su tiempo también trabajando en Ilopango y San Salvador. Esta obra permanentemente que iniciaron en la capital llegaría a ser la iglesia central de la misión centroamericana, lo que conocemos ahora. El 2 de octubre de aquel año, don Roberto escribió el siguiente informe de forma emotiva y dice de esta manera: ayer fue un día muy especial para los cristianos evangélicos de la República. La iglesia de Ilopango se reunió con la de la capital y dice que tuvimos cultos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas continuas, con el edificio lleno en todos los cultos. En la mañana, después de la predicación, participamos en la Santa Cena, terminamos el día con un culto de alabanza y testimonio. También asistieron creyentes de Santo Tomás, es decir, que ya el Evangelio estaba esparcido por diversos lugares, no solamente a nivel de San Salvador, sino también en Santa Ana, en Huayúa, lo que vamos a ver en la próxima clase. También aquí asistieron creyentes de Santo Tomás, a donde miembros de la iglesia de Ilopango habían llevado también el Evangelio. También menciona en su emotivo mensaje: hace 8 días bautizamos a los primeros 6 creyentes de esta capital. Y es así como surge la fundación de la iglesia en San Salvador, a través del trabajo, del esfuerzo de muchos misioneros y especialmente de don Roberto Mender, quien fue que se esforzó para que pudiera expandirse el evangelio a través de ese llamado que Dios hizo a su vida, y con su matrimonio ahora, doña Bella, para que pudieran también compartir y evangelizar al resto de los departamentos de San Salvador. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la expansión del Evangelio en Huayúa. Dios les bendiga.